Empezamos con un nuevo video. Entonces estoy mostrando la marca. Hacer tuki en 2 movimientos, tuki. Y ahora sí empezamos con un nuevo video. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre los castillos abandonados que hay en Argentina? Bueno, yo ya hice varias partes creo de castillos abandonados, pero en esta ocasión traigo 2 palacetes castillos que son bastante particulares y especiales, como por ejemplo el castillo San Carlos, que está ubicado en Concordia, Entre Ríos. Es bastante conocido a nivel nacional porque se cree que en este castillo estuvo el autor del Principito, y esto generó muchos mitos en cuanto al origen de esta obra que supuestamente está basada en este castillo, o las personas que lo habitaban en realidad, pero es lo único que voy a adelantar. Y por el otro lado tenemos la Torre Talero, que está ubicada en Neuquén. Esta historia muchos neuquinos me la pidieron porque tiene muchas leyendas girando alrededor, como todos los lugares abandonados prácticamente. Pero bueno, no quiero demorar más esta intro. Para conocer mejor la historia de estos castillos y demás tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Va. Bueno, el primero es el Castillo San Carlos. Al noroeste de la ciudad Concordia, ahí en Entre Ríos, hay un parque llamado Parque San Carlos. Y ahí están las ruinas de este castillo. Y la historia comienza a partir de la familia de Maggi. Creo que se dice así. Era una familia francesa con bastante guita, dueña de bancos allá en Francia, y que en Argentina tenían negocios, principalmente en Concordia, Entre Ríos. El hijo de la familia, llamado Charles Edouard de Maggi, el Carlos Eduardo, era un supuesto conde francés, como medio la oveja negra de la familia. Se había casado con una bailarina de dudosa fama, que era una forma de decirle puta en aquellos tiempos, con la cual tuvo un hijo. Entonces se dice que el padre estaba cansado de que él gaste mucha plata, que sea bastante vago. Lo que hizo fue mandarlo a Argentina para que empiece a administrar sus negocios, principalmente un saladero llamado Uruguay. Por este motivo, la madre de él le mandó a construir un castillo como para que ahí se hospeden su mujer, él y su hijo. Y ahí se vinieron de Francia para acá. Esto fue en el año 1886, llegaron a Concordia, bajaron con sus maletas, con sus cosas de decoración, todo muy cheto, pues tenían bastante guita. Y al principio se hospedaron en un hotel en Concordia, pero después al tiempo se alquilaron una casita. Todo esto mientras se construía el castillo. ¿Y saben cuánto tiempo tardaron en construirlo? Solamente 2 años. O sea que en el año 1888 fue inaugurado y ahí se fue a vivir la familia esta con sus empleados. Era un castillo increíble, gigante, 27 habitaciones. También tenía sistemas que eran novedosos para esa época, como por ejemplo iluminación a gas, agua caliente, baños portátiles, y un dato curioso es que habían puesto la cocina a 250 metros de la casa, o sea del castillo, o sea relejado, para que no se sienta el olor capaz. Y bueno, ahí empezaron su vida en Concordia, iban a fiestas, se relacionaban con gente poderosa. Mucha gente hablaba de ellos, eran renombrados en aquella época, y hasta ahí todo bien. Todo cambia a partir de un domingo de octubre de 1891, o sea 3 años después de estar viviendo ahí, en que la familia desaparece. Se va así de la nada. Incluso se dice que ella había dejado sus chancletas al lado de la cama, como también incluso comida servida y demás, como que se fueron así de golpe. Y bueno, esto generó muchas versiones en cuanto a por qué se fueron así de golpe y porrazo. Muchos dicen que él empezó a administrar mal la empresa, que empezó a perder mucha plata. Otras dicen como que ella, o sea la mujer del Eduardo, se fue porque estaba cansada de la vida de Latinoamérica y quería volver a Francia, entre otras versiones que no dejaron de circular. El saladero y la fábrica que tenían siguió funcionando un tiempo, pero a falta de plata de que le manden, quedó en bancarrota. Los impuestos del castillo empezaron a ser impagos hasta que la municipalidad se quedó con esta propiedad. Y ahí lo empezaron a alquilar como casa de verano para gente poderosa, algún tiempo para otras familias, y acá sí viene la segunda parte del castillo, que no va a ser menos importante. Bueno, ya para 1920, después de haber sido alquilado a diferentes familias, el castillo y el parque fueron arrendados por la familia Fouché-Vallon, que eran unos franceses también muy finos, sofisticados, con bastante guita, que van a ser muy importantes para esta segunda parte, porque 2 de las hijas de este matrimonio fueron las que se encontraron con Antoine Saint-Exupéry. Creo que se dice así también. O sea, el autor del Principito. La cosa es así. Antoine, antes de escribir el libro El Principito, él se dedicaba a la aviación. Conectaba diferentes puntos del país, incluso en diferentes países alrededor, como por ejemplo Chile, Uruguay, Paraguay. Y en una de esas travesías, entre diciembre de 1929 y enero de 1930, tiene un accidente mientras iba a Paraguay. Un desperfecto técnico en el avión hizo que tenga que aterrizar de urgencia, ni más ni menos que en Concordia. precisamente en un lugar descampado, y da la casualidad que una de las ruedas del avión queda atascada en una vizcachera.
Como esto había pasado cerca del castillo San Carlos, las dos hijas del matrimonio Fouche-Vallon, llamadas Susan y Eda, de 12 y 18 años respectivamente, vieron toda la secuencia y se empezaron a burlar de Antoine, pensando que él no las iba a entender porque ya estaban hablando en francés. Pero resulta que él las entendió. Y ahí se dice como que pegaron mucha onda, que estas hijas las invitaron al castillo, él fue y se quedó enamorado del lugar. Sobre todo porque le hacía acordar al lugar de su nacimiento, que su lugar de nacimiento tenía como castillos iguales y construcciones similares. Entonces, por ese motivo, él solía frecuentar este castillo. O sea, cuando andaba cerca de la zona pasaba por ahí a visitarlos. O sea, a visitar a la familia Fouche-Vallon. Hay varios escritos en los que él menciona este castillo, como por ejemplo en uno que se llama Oasis, que hace como una descripción poética del lugar, hermoso. Pero una de las teorías que tiene esta historia es que en realidad Antoine se basó en estas niñas para crear al Principito. Como que en realidad el Principito es la unificación de estas dos nenas en una sola persona. Porque estas nenas jugaban con animales, tenían un zorro, y esto nutrió la creatividad de Antoine como para poder escribir el Principito. Eso es uno de los mitos en cuanto a este castillo y la importancia de que Antoine lo haya visitado. Como que si no hubiese sido por este castillo, el Principito capaz que no existía, algo así. A raíz de esto, muchos investigadores dicen y confirman que en realidad es así, porque empiezan a encontrar como pruebas en cuanto al castillo y en cuanto a la obra literaria, como que hay muchas coincidencias supuestamente. Y eso queda como medio a creencia, podemos decir, de cada uno. Y está medio bueno pensar, ¿no? Que haya sido creado a partir de estas nenas el Principito. Increíble. Y bueno, años más tarde la familia Fouche-Vallon se fue del castillo y al quedar vacía la casa poco a poco fue desvalijada. Ya para el año 1938 sufrió un incendio que la terminó de destruir, o sea, le hizo mierda a los techos, todos los muebles que quedaban, puertas, ventanas, o sea, todo, y quedaron las ruinas. Por eso hoy en día se conoce como las ruinas del castillo de San Carlos. Actualmente se puede visitar, a partir del año 2014 se hizo como una restauración del lugar, y a través de esa puesta en valor fue abierto a todo público, y es como uno de los atractivos más importantes que tiene Concordia actualmente. A tal punto que hizo una estructura como la del Principito, haciendo referencia a este mito de que el Principito está basado en la historia de las hijas Fouche-Vallon, que tranquilamente podría ser. Pero lo cierto es que Antoine visitó este lugar y eso es uno de los atractivos que tiene este castillo. Sin ir más lejos, creo que tiene una placa ahí donde menciona a Antoine, porque imagínense lo importante que es y que esa persona haya estado ahí. Increíble. Pero bueno, después tenemos otro castillo, en realidad es una torre que es muy importante en Neuquén. Se trata de la Torre Talero, también conocido como la Zagala. El tema es así, pero tengo un poquito de vino. Bueno, la historia arranca con Eduardo Talero, que era un hombre nacido en Colombia en el año 1870, que se había recibido de abogado, pero también se dedicaba a la poesía y a la literatura, cosa que también lo apasionaban un montón. Por aquella época, a fines del siglo XIX, Colombia estaba bastante complicada, incluso Eduardo fue acusado de conspirar en contra del gobierno, razón por la cual lo condenaron a morir fusilado. Su tío era ni más ni menos que Rafael Núñez, presidente de Colombia, hermano de Betsabé, que era la madre de Eduardo. Betsabé logró que le perdonen la vida a Eduardo, pero con una condición: que se vaya en 24 horas de Colombia. Entonces Eduardo se fue hasta Cartagena, hasta el puerto, y ahí se fue a otro país. Estuvo en Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, hasta que llegó a Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires empezó a trabajar como periodista en diarios El Sol y La Nación. Y como era una persona muy inteligente, muy trabajadora, empezó a escalar a puestos muy importantes, no solo en el diario, sino a nivel más general, en cuanto a la política en realidad. A tal punto que unos años más tarde se le ofreció hacerse cargo de la Secretaría de la Gobernación del territorio de Neuquén, que en ese momento no era provincia todavía. Y él fue. Cuando fue se enamoró del río Limay, por tal motivo es que cerca de las orillas de este río mandó a construir su casa. Pero él quería una particularidad con esta casa que iban a construir. Quería que sea parecida a un castillo europeo. Y ahí le construyeron la casa, fue terminada en el año 1911 y él la llamó La Zagala. El edificio tenía una superficie de 320 metros cuadrados, o sea, grandísimo, y fue construido con todos materiales de ahí, de Neuquén. Era un lugar hermoso, los pisos de madera, todo bastante pipicucú. Lo que llamaba la atención en ese momento era que Neuquén no tenía este tipo de edificaciones, solamente eran casas bajas, todo muy tranquilo, y esta torre llamaba mucho la atención. Imagínense que tiene una torre de 14 metros de alto. Terrible. Lugar que va a ser muy importante para él, porque él lo construyó como para que ese lugar sea de inspiración para seguir escribiendo. Porque acuérdense que escribía poesía, se dedicaba a la literatura, entonces ese lugar era perfecto.
Y bueno, ahí siguió con su vida, estaba con su mujer que había conocido anteriormente en Chile, había tenido un hijo, y a medida que iba pasando el tiempo iba ocupando diferentes cargos políticos, entre ellos jefe de policía. Sin ir más lejos, él era jefe de policía cuando pasó la masacre de Sainuco, tema del cual yo hice un video ya en el canal, si no lo vieron vayan a verlo, y a raíz de esta masacre se lo culpó bastante por este hecho, porque se acuerdan que mataron a muchos presos cuando se habían escapado, y a estos presos los mató la policía. Él lo que pedía que se abra la investigación, porque lo que se había cerrado en ese momento es que había sido un combate, pero él lo que mandó a investigar era saber si realmente había pasado así. El gobernador de ese momento no le hizo caso, y a raíz de esto decide renunciar a ser jefe de policía. Después de eso empezó con unos problemas de salud y decidió irse de Neuquén. O sea, él no quería que su nombre quede manchado con esta masacre. Cuando pidió que se abra la investigación no le hicieron caso, motivo por el cual dijo: acá todo corrupto, chau, nos vemos. O sea, ya para el año 1917 estaba viviendo en Buenos Aires. Y este castillo quedó abandonado, nadie más lo ocupó. A raíz de eso empezó a destruirse, a deteriorarse, y con el paso del tiempo fue quedando más hecho mierda. Y bueno, como ustedes saben, cuando un lugar queda abandonado, ¿qué es lo que aparecen? Las leyendas. Se dice que en este lugar suele aparecer una mujer vestida de blanco, tipo una dama de blanco, y las versiones que hay en cuanto a esto son las siguientes. Se dice que Talero tenía un amante, que cuando él se fue quedó esperándolo y él nunca más volvió. Ella se suicidó ahí en la entrada y quedó su espíritu ahí dando vueltas. Terrible. Y es tan fuerte esta leyenda que supuestamente los policías que trabajan enfrente, tipo en un cuartel, dicen que cuando les toca hacer guardia del lado que da a la Torre Talero, suelen ver siempre a una mujer, como rondando ahí los pastizales. A raíz de esto se dice que muchos guardias cuando estaban en ese momento vieron a una mujer y muchos se han pegado un tiro sin querer en alguna parte del cuerpo, como por accidente. Porque disparan al aire creyendo que hay alguien, re peligroso, turbio, pero que muchos tuvieron accidentes después de ver a este fantasma. Mucha gente que va a este lugar o que fue en algún momento dicen que tiene una energía bastante rara, bastante turbia, que suelen ver cosas, escuchar algunas otras y que da como una mala vibra. Mucha de la gente que me pidió que hable de este tema me mencionan esto, como que si vas seguramente algo vas a sentir. Puede ser. Pero bueno, más allá de las leyendas y como que hay un fantasma dando vueltas por ahí, este lugar es muy importante ahí en Neuquén. A tal punto que en el año 1981 fue declarado como monumento histórico municipal y provincial. Tal es el caso que hoy en día se puede visitar, que lo reformaron un poco, para que la gente pueda ir. Se puede ir de forma gratuita, estuve averiguando, se puede ir si quieren y tienen la posibilidad, vayan. Y después me mandan fotos para ver cómo está, cómo es. Y si es de verdad que se sienten cosas. Pero bueno, más allá de esto, la persona que habitó este lugar fue muy importante para Neuquén y mucha gente no sabe lo que fue la vida de este chabón, o sea, de Eduardo Talero. Tuvo una vida así, agitadísima. Y los legados que quedan, además de todas sus poesías, es la Torre Talero. Hermoso. Así que nada, así son las historias de estos dos lugares que tienen como protagonista un Eduardo, o casualidad. Hay muchísimos más castillos, palacios, casonas que me encantan hacer estas historias. Si ustedes quieren que hagan otra parte o que hable de algún castillo o palacio en particular, díganme en los comentarios. Así que creo que con eso ya estamos. Si tienen alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, comentar. Y creo que con eso ya estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.